En San Cristóbal, cuando el Papa me nombró misionero de la misericordia, confesaba de 8 de la mañana a 3 de la mañana, en Radio Natividad, en la capilla de Radio Natividad. Tranquilo, sin problema. ¿De dónde gané la fuerza? Primero me ponía a orar. Y segundo, en cada penitente yo no cargaba con esos pecados. Yo esos pecados se los ponía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pasaba nada. Tenía la fuerza, confesaba. Pero si usted no hace esa oración, lo reto. Hagan la prueba. Hagan la prueba. Yo he hecho la prueba. Un sacerdote que no confiese es por dos motivos. Uno, porque él no se confiesa. Y no sabe para qué es, entonces no valora lo que es porque no se confiesa. Segundo, es un sacerdote que no hace oración. Porque eso es un exorcismo. Y enfrentarme con el diablo en el sacramento de la confesión, yo tengo que haber hecho oración. Porque si no, el diablo me gana a mí. No puedo hacer nada. ¿Cuánta necesidad tiene el pueblo de la confesión? Y Jesucristo te mandó a ti y me mandó a mí. Como el Padre me envió, yo los envío. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y si ustedes no se sientan a confesar, el pueblo quedará sin perdón por culpa de ustedes. No les serán perdonados. ¡Qué caro! Con razón decía mi Padre, no quiero que sea cura. Porque en manos de usted está que mucha gente se salve o que mucha gente se condene. ¿Cuánto tiempo le dedica a la confesión? Juzgue por usted mismo. ¿Cada cuánto se confiesa? Juzgue por usted mismo. Yo confieso media hora antes de la misa. ¿Y cuánto logra confesar antes de la misa los domingos? ¿Y cuánta gente hay? Es que la gente no viene a confesar. La gente no viene a confesar porque usted confiesa media hora y en media hora la gente no se va a confesar, hace la cola y se va. ¿Por qué no dedica un día que la gente sepa que ese día usted va a confesar? ¿Por qué no? Hay algunos que lo hacen los primeros viernes del ahogado, aunque sea el sombrero. Qué bueno, hágale todo el primer viernes y que la gente sepa. Es una excelente idea. Otros se reúnen, una idea mejor. La vicaría se reúne y una vez al mes vamos a confesar en tal parroquia. El otro mes en tal parroquia. Bárbaro, ¿no? Qué lindo, ¿no? La gente tiene opción de confesarse no solamente con usted, sino con otra persona, porque a veces le da pena o a veces lo que sea. Y Dios nos ha dado ese sacramento de la confesión. Y de sobra está decirles, y de sobra está decirles, y de sobra está decirles que tienen que guardar el sigilo sacramental. Es confesión. Y aquel sacerdote que haga quedar mal al penitente, la iglesia de castigo le pone que no se puede confesar con otro hermano sacerdote a no ser en peligro de muerte. Y que no se puede confesar con ningún obispo a menos que no sea en peligro de muerte. Tiene que ser directamente con el Papa. Tan delicado, ¿verdad? Tan delicado eso. Pero hay sacerdotes que lo hacen. ¿Por qué no creen en eso? El hecho de que usted no crea no lo va a librar de la culpabilidad. Y no lo va a librar de la muerte y del encuentro con Dios. Si no quiere creer, no crea. ¿Cuál es el problema suyo? Quien se condena el que quiera. Quien se salva el que quiera. Pero debe saber que eso es un pecado mortal. Y hay sacerdotes que sin escrúpulos, para tirársela de mucho, para humillar al extremo al pueblo, es capaz de hacer quedar mal a una persona cuando se confesó. Cuando los santos y cuando la iglesia ha pedido que si tenemos que dar la vida, la demos, pero no podemos decirle ni al gobierno ni a nadie que esa persona dijo esto. Es más, por eso no se hacen las mujeres sacerdotisas, porque ellas no guardan chisme, no guardan secreto. Pero hay curas que son más chismosos que viejas chismosas, a pesar de que la iglesia dice
que no. Pero ojo. ¿Se acuerdan la lectura de hoy? Hoy es la misa, ¿sí? ¿No? La de Jonás, hoy fue la misa, ¿no? Ah, no, ayer. Ayer fue la misa. ¿Se acuerdan la lectura de la misa de ayer? 4 de Jonás. ¿Se acuerdan qué pasó con Jonás? ¿Alguien se acuerda? Jonás se puso bravo con Dios. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no castigó al pueblo. Y dice Jonás, esta no me la calo. ¿Cómo se le ocurre este pueblo sin vergüenza y que tú lo perdones? Ahora dígame, ¿no tenía yo razón cuando no quería predicar? Porque yo estaba seguro que si yo predicaba, usted lo iba a perdonar. Y se enfureció con Dios. Y se fue renuente, cual cura grosero. Se fue renuente y se fue por allá, se aisló. Aislado, bravo, molesto. Y le pegó el sol muy duro. Se estaba ahogando, se estaba muriendo de calor y de verano. Y Dios dijo, me lo voy a vacilar. Y mandó que saliera un arbolito y le diera sombra. Y cuando el hombre estaba emocionado, mandó un gusano para que matara el arbolito. Y como Jonás era cura, era delicadito. Los curas somos delicados. Claro, ni con el pétalo de una rosa. Delicados. No nos pueden decir nada, no nos pueden... Delicaditos. Todo nos hiere, todo nos molesta, no aguantamos nada. Ni una bromita. ¿Qué pasa? Entonces dijo, se puso a maldecir y le dice Dios, ¿y está bravo? ¿Te costó mucho poner ese árbol? Tú no lo sembraste, yo lo hice crecer. Ahora yo quise que se acabara, ¿y qué? ¿Y qué? Ah, pero lloras por ese árbol, ¿verdad? Y te importa mucho ese árbol, pero no te importa la gente, no te importa el pueblo. No voy a sentir yo compasión del pueblo, de mis hijos. No voy a sentir yo compasión de esta gente. A mí me duele esta gente. Yo he visto sacerdotes que se preocupan más por la mascota que tienen en la parroquia que un perro. Ustedes no. Los que no vinieron. Y aman más al perro que a los fieles. ¿O no? Dime que no. A lo mejor no aquí no. Pero yo he recorrido el mundo. Y los he visto. Yo trabajé con un cura que a la gente lo trataba a las patadas. Como un perro, gracias Padre. Y al perro lo trataba como gente y dormía con el perro. Con aire acondicionado y me imagino que abrazado con el perro. No sigo imaginando más nada. Hasta ahí. Con el perro. Estos dos de la tierra lo vieron. Y eso se ha repetido en muchas partes. Se preocupan por el perro. Se preocupan por las demás cosas, pero no se preocupa por el pueblo de Dios. Por la salvación de las almas. Como Jonás. Es más, agarran rabia contra las personas. Y esa persona, y hay curas que se lo han dicho a la gente, y usted no cambia, usted es el mismo, usted es gay, y comienzas a pelearlos. ¿Y qué dice la Santa Madre Iglesia? Que ningún sacerdote tiene permiso para pelear a nadie en el confesionario. Ninguno. Y que los fieles tienen el derecho de levantarse del confesionario e ir ante el obispo y decirle, ese cura me peleó porque yo confesé mi pecado. Y el obispo tiene el derecho de corregir. Porque el confesionario, usted no es un juez, usted es un siervo inútil, usted es un ministro, eso no te pertenece a ti. Te estás agarrando como Jonás, apropiándose de la misericordia de Dios, poniéndose bravo porque Dios es misericordioso. ¿A usted qué le importa?
Digo, Jesús, ¿se va a poner bravo porque soy bueno? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero en este momento usted no es Dios, usted le sirve a Dios y usted tiene que darle el perdón a la persona. Y darle perdón y darle un consejo, sí le puede dar un consejo. Un consejo distinto. Pero pelearlo, pero maldecirlo y mandarlo para el infierno, no, hermano, no. Pero escandalizarme, ¿se acuerda al Cantinflas, el padrecito? Cuando llegó el hombre y le dijo que quería confesarse con el viejito, dijo, no, ven conmigo, yo también soy cura. Bueno, padre, le confieso que yo soy casado, pero estuve con la mujer del vecino. Ah, bueno, hijo. Pero también, padre, me acordé que estuve con la hija del alcalde. Pero me acordé que me tuve con la hija de no sé qué. Y con la no sé qué. Y con el... Ah, no, mijito, lárguese de aquí. Yo no lo voy a perdonar, que le perdone otro. Yo no le voy a perdonar a usted. ¿Cuántas verdades dice Cantinflas en la película? Reflejando cómo hay curas que no saben ni lo que hacen. Es la misericordia, hermano. Y ustedes saben qué significa misericordia, ¿verdad? Sí saben, ¿no? Misericordia es una palabra compuesta de miseria con corazón. Un corazón que ama no a la miseria, sino al miserable, al que está cundido de miseria. Que ustedes lo han visto en Lucas 15, 22. O desde el 21. ¿Qué es la misericordia? El hijo pródigo viene de cuidar cochinos con la ropa llena de lo que te conté, de caca. ¿Qué hace el padre? El padre lo frena lejos y le dice, ya un momentico, vaya y se pega un buen baño para darle un abrazo. Vamos a ver si dice la Biblia así. Vamos a ver cómo es. 15. El 20, lo puede leer desde el 20, a ver. Cuando 15, 20, cuando el hijo pródigo dice, voy a ir a mi padre. Y así se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, miren la misericordia. Venía de cuidar cochino, con la ropa sucia. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Ahí está la misericordia del padre. Sintió compasión de él. Y escuchen lo que viene. Corrió presuroso a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. ¿Cómo venía el hijo? Lleno de caca, de estiércol, de cochino, guácala. Ustedes y yo, siendo curas, vaya, péguese un baño primero. No vengan a ensuciarme. No, de lejito. Hola, bienvenido, sí. No, el padre no miró nada de eso. Se le tiró y lo abrazó y lo besó. Eso se llama misericordia, un corazón que ama al miserable lleno de miseria. Pero en consecuencia, después de allí, de que le ama, entonces ahora sí se va a preocupar por darle la limpieza. Vean. Pero el padre ordenó a sus criados. ¿Otra vez? Pero el padre ordenó a sus criados. ¿Otra vez? Pero el padre ordenó a sus criados. El padre no le puso el vestido nuevo al hijo. El padre ordenó a sus criados. Que me diga un protestante que ahí dice la Biblia que es directamente con Dios. Que es Dios directamente el que le va a poner a usted el vestido, le va a dar el perdón. Y le va a dar el vestido nuevo y la sandalia nueva y los anillos nuevos. No. El Padre ha dado la orden. A quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados. Pónganle ustedes, sacerdotes, siervos míos, el vestido nuevo. Y usted, sacerdote, dice, no me da la gana.
No le quiero poner vestido nuevo. Me lo agarro para mí o lo guardo y que se pudra. ¿Cuántas personas, hijos pródigos en su parroquia, están podridos espiritualmente? Porque usted, el siervo del Padre, no ha sido capaz de ponerle el vestido nuevo. ¿Con qué cara se va a presentar ante el Padre? ¿Ha sido fiel? Lo que se espera de un administrador es que sea fiel al encargo encomendado. A quien ustedes perdonen los pecados, ese es el encargo. ¿Ha sido fiel a ese encargo? ¿O preferimos ver un partido de fútbol que sentarnos a confesar? Salir con los amigos o amigotes, irme a una parranda, irme a cualquier otro lugar antes que confesar. ¿Qué hago cuando una persona me dice, padre, me quiero confesar? Venga ahora de oficina. Venga entre un año que yo me siente a confesar. Vaya a otro cura que lo confiese y yo no voy a confesar. La gente sufre por confesarse. La gente no encuentra un cura para confesarse. No es que no hayan, es que la mies es mucha, pero los que trabajen, pocos. Y mientras más curas pocos confiesen, más duro le queda a los que confiesan. Al revés, mientras menos curas confiesen, más gente le va a llegar a los que se sienten a confesar, que son 2 o 3. Más trabajo va a tener el que confiesa, porque los otros, el trabajo de los otros, tienen que calárselo este. ¿Qué trabajo están haciendo? Dios quiere darle el vestido, esa es la misericordia, pero por medio del sacerdote. Vayan, pónganle el vestido nuevo. Le dijo, ¿cómo es? Saquen pronto. No, pero el padre dijo a los siervos. Pero el padre ordenó a sus criados. Es una orden, ¿no? Ordenación sacerdotal, ¿no? Es una orden. Saquen pronto la mejor ropa. ¿Entre un año? ¿Entre un mes? ¿Vengan otro día? ¿Que sea hora de oficina? ¿Otra vez? Saquen pronto la... Subrayen la palabra pronto. Pronto, sacerdote, pronto. No hay nada más importante que darle a la gente el perdón de sus pecados. Usted puede, a ver, ¿qué está haciendo usted? Póngale el nombre lo que usted quiera. Y llega una persona a confesarse, eso es lo más importante en ese momento, salvar almas. Dejo lo que esté haciendo. Pronto. ¿Otra vez? Pero el padre ordenó a sus criados. ¿Y si no lo cumplimos? Saquen pronto la mejor ropa. ¿Y si no lo cumplimos? Y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. ¿Por qué? Vean el corazón del Padre. Lo que motiva al Padre y lo que debe motivarnos a nosotros. Porque este hijo mío estaba muerto. Estaba muerto, pasado. Y ha vuelto a vivir. Gracias a usted, sacerdote, miles de personas han vuelto a vivir. Se había perdido. Se había perdido. Y lo hemos encontrado. Y gracias a que usted se sienta a confesar, lo hemos encontrado. Pero si usted no se sienta a confesar, este hijo mío estaba muerto y sigue muerto por culpa del sacerdote. Estaba perdido y no lo hemos encontrado por culpa del sacerdote. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi gran culpa. Pecado de omisión. El pecado de pensamiento. Palabra, obra. Y no confesar es pecado de omisión. Y pecado grave. Si no lo quieren creer,
Pregúnteme si me importa. Yo no vine a eso. Yo vine a predicarle lo que dice Dios. Punto. Seguimos siendo amigos. Donde nos veamos, seguimos siendo amigos. Solamente vengo a mostrarle lo que dice la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 5, versículo 5. Desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito que Dios le dio esa función al sacerdote. Para eso te hizo Dios sacerdote. Levítico 5:5. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió. Ya la Biblia dice, reconocer que es pecador, confesar los pecados. Y Dios le va a perdonar, pero ¿por medio de quién? Vamos a ver. Y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Al Señor. Pero ¿quién va a estar como siervo del Señor, representando al Señor? Pongan la lupa y háganle zoom. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios. Y en el caso del Nuevo Testamento, de la sangre de Cristo. Y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esta persona. El sacerdote. Es la única manera para que le sean perdonados los pecados. ¿Y cuál sacerdote? Cualquier tonto que se crea sacerdote. Levítico 16:32. No cualquier tonto que se crea sacerdote, sino aquel que haya sido elegido, que haya sido llamado, que haya sido consagrado por Dios para ser sacerdote. Dale. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Es el sacerdote, el que Dios ha dejado encargado para el perdón de los pecados. El que haya sido llamado por Dios, el que haya sido consagrado por Dios, el que tenga la autoridad, la potestad. Y ustedes saben cómo se da esa autoridad. Y ustedes saben cómo se nos ha dado esa potestad. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo se nos da esa potestad? Esa autoridad que se le ha dado al sacerdote. Que no lo tiene nadie. Que no se puede comprar, que no se puede vender. Que Dios nos lo ha dado a nosotros y no lo tiene más nadie. Hechos 8, 18. Esa potestad, esa autoridad. Hechos 8, 18. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía, cuando los apóstoles les imponían las manos a la gente, con la imposición de manos, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí ese poder. Ahí está el poder y se transmite a través de la imposición de las manos. Denme a mí también ese poder, para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. Denme a mí ese poder. Nadie se lo puede robar, nadie se lo puede comprar. Él quería comprarlo y él dice: maldito al infierno con tu dinero. Pero a través de la imposición de manos, no de cualquier tonto, a través de manos de quién? De los apóstoles. Listo. Se llama sucesión apostólica. A través de manos de los apóstoles, Dios le ha dejado esa potestad, esa autoridad. Por eso Pablo, siendo San Pablo, después de la conversión, San Pablo se encuentra con Cristo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, camino a Damasco. Pero ojo, San Pablo, a pesar de que había tenido un encuentro personal con Cristo, San Pablo no dijo: bueno, yo ya soy instrumento de Dios, ya no necesito más nada. No, San Pablo tuvo que recibir ese poder a través de la imposición de manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. San Pablo, el gran San Pablo, se convierte en el 9 y en el 13 le dan la autoridad, el poder.
esa autoridad que va de generación en generación de los cristianos, generación cristiana, sucesión apostólica. Dale. Hechos 13. Hechos 13:2. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Dios los ha llamado a un trabajo. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí tienen a San Pablo. Por eso es importante la imposición de manos dentro de la iglesia. Está en la Biblia. Se da el poder que Cristo le dio a los apóstoles, la autoridad de atar, de desatar, de perdonar. Lo tenemos a través de la imposición de las manos. Y Pablo, con esa autoridad que le dieron a él, entonces Pablo tiene la autoridad de darle la autoridad a otro para que el otro también dé autoridad a otro. Se llama la sucesión apostólica. Pablo no era apóstol. Pablo recibe la imposición de mano para ser apóstol. Y después que él recibe la imposición de mano, él, como apóstol, hace que Timoteo también sea apóstol, sea obispo. Timoteo le impone las manos a Timoteo. Allá está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Pablo nombra, ya consagra a través de la imposición de mano a Timoteo, le da ese poder que hay dentro de la iglesia. 4:14, ¿qué dice? Léame primero entonces, ahorita leemos el 14. Léame primero el 2, segunda de Timoteo 1:6. Ahorita venimos para el 14. A ver. El que trabaja en el campo tiene derecho a... No, segunda de Timoteo 1:6. Ok. Por eso te recomiendo... Ajá. Escuche. Ahora vean ustedes cómo Pablo dice que él le impuso las manos a Timoteo. Por eso, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pablo no fue apóstol. Para ser apóstol le impusieron las manos. Ahora Pablo, ese don que le dieron a él, se lo transmite a Timoteo. Le impone las manos. Lo nombra apóstol. De ahí que Timoteo es obispo. Pero ahorita le voy a mostrar por qué también es obispo. Pero no solamente el obispo le impone la mano él solo. Por eso el obispo también, después del obispo, vienen los presbíteros. Ahora sí leemos el 4:14. Cuando el grupo de los presbíteros también impone las manos. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió, cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Por eso la iglesia primero le pone la mano al obispo y después los presbíteros, los ancianos. Ah, pero ojo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo otra vez? No descuides. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No descuides. No descuides, ¿qué? Los dones que tienes y que Dios te concedió, cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Cuando te imponen las manos, cuando te impusieron las manos, te dieron dones. ¿Cómo es? No descuides los dones. Que tienes y que Dios te concedió. Dones que tienes, pero no son suyos. ¿Se los concedió? Dios. Simple administrador. Pero ¿somos conscientes del don que tenemos? ¿Lo estamos cuidando o lo estamos descuidando?
Y una de las maneras, antes de decirle, estamos leyendo 4:14, ¿verdad? Y mire, para cuidar los dones, versículo 12, ahí mismo, ¿cómo Pablo le recomienda a Timoteo? Antes de decirle que cuide los dones que se le dio, le dice una manera de cuidar los dones. Evita que te desprecien por ser joven. Te van a despreciar, no te van a tomar en cuenta, a lo mejor porque eres joven, pichón de cura. Y no solamente la gente, lo dicen los mismos curas. ¿Qué va a venir usted, pichón de cura? Y a veces los obispos cometen el error de seguirle la cuerda al grupito de mafiosos que están alrededor de él. Llámese como se llame, o sea donde sea, pero aquí en Venezuela, en Guatemala y en Guatepeor es lo mismo. Y dice, ¿y ese grupito qué hace? ¿Despreciar a los más? Pichón de cura que va a venir a decirme a mí. Ese pichón de cura vamos a mandarlo por allá en el quinto infierno para que pague la novatada. Ese pichón de cura, y le hacen la guerra al pobre pichón de cura. Y no lo dejan hablar al pobre pichón de cura. Y dice Pablo, ¿otra vez? Evita que te desprecien por ser joven. Evita. ¿Y cómo se evita? Más bien, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, siendo un ejemplo para los creyentes de manera de hablar, de portarte y en amor, fe y pureza de vida. Y en el amor, fe y pureza de vida. Mientras llego, mientras usted esté solo, que no esté acompañado, dedícate a leer en público. Otra vez. Mientras llego, dedícate. ¿Qué significa dedícate? Que se dedique. A leer. A leer el celular, los mensajes, a leer pamplinadas, Sócrates, Platón, solamente. A leer en público las Escrituras. Las Escrituras. Las Escrituras. Oh, y se lo dice Pablo a un obispo llamado Timoteo. Y qué raro, ¿no? Que le diga a los obispos que tienen que dedicarse a leer también. A leer las Escrituras. A animar a los hermanos. Como el obispo tiene que animar a los hermanos. Pero también los sacerdotes, animar a los hermanos. Y a instruirlos. Y a instruirlos. Esa es la tarea de nosotros. Porque hemos recibido. Y si no hacemos eso, estamos descuidando el don que Dios nos dio a través de la imposición de las manos. Cuiden ese don. Ahora le habla a Timoteo, obispo. Primera de Timoteo 5:22. Otra de las cosas que le dice, y aquí nos damos cuenta que Timoteo ya es obispo. ¿Cómo sabemos que es obispo? Escuche. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. ¡Bárbaro! Que los obispos no deben ordenar a conveniencia, a gusticos. Porque se me cae bien. Porque ese es mi amigo. Porque no, señor. Usted no es el dueño. El dueño es Dios. Y tiene que ser como dice la Biblia. Y no imponga la mano a nadie a la ligera. Tiene que saber a quién está ordenando. Porque si no, señor obispo, usted es cómplice del pecado de esa persona. Si los obispos hoy día en el mundo, y ojalá me escucharan, y no se molesten, es palabra de Dios, escucharan, no imponga las manos a nadie a la ligera. Porque hoy día se están colando en la iglesia, se están, ¿cómo que se llama eso? Infiltrando en la iglesia muchos masones, muchos protestantes,
muchos comunistas, mucha gente que en vez de buscar a Cristo está buscando destruir la iglesia. Se están infiltrando. Yo conocí, voy a hablar de 2 seminarios en que he trabajado. El seminario de Barinas y seminario del Táchira. Infiltrados. Estaba en el seminario de Barinas y un día, bueno, en el seminario de Barinas no me dejaban predicar la palabra de Dios porque estaba loco. Y esto es una locura, lo que yo estoy diciendo de ustedes con la Biblia es una locura. Y estaba loco. Pero yo me la ingeniaba para poder predicar a los muchachos. Y predicando la palabra de Dios, mostrando así, tirando la semilla, cuando terminé, se me acercó un muchacho que estaba terminando ya la filosofía. Y me dijo, padre, estoy apenado. Todo me cayó a mí. ¿Y sabe qué? Le voy a confesar la verdad. Yo no soy católico. Yo no soy católico. Yo soy un infiltrado. Y a mí me mandaron a que me hiciera amigo del obispo de tal lado. No era del obispo de Barinas. Y me hice amigo de ese obispo, y ese obispo dio la orden para que me metieran en el seminario de Barinas. Y solamente me metí para ver cómo son los curas y para ver si yo podía ser cura para poder lograr dañar la iglesia desde dentro. Pero ahora que la palabra me ha golpeado, yo me largo. Y se fue. Muy amigo de un obispo. El obispo era de Valencia. Muy amigo de un obispo de Valencia. Y se fue. Me cambiaron para San Cristóbal. Llegué a San Cristóbal, fui al seminario de San Cristóbal y también compartiendo la palabra de Dios, 2 muchachos. Uno era de los Testigos de Jehová y otro era Pentecostal Unido, infiltrado en el seminario. Me dijeron, padre, yo no soy católico, yo soy Testigo de Jehová. El otro, yo soy Pentecostal Unido. Estamos infiltrados aquí. Pero como nadie le dice a uno nada, uno puede estar aquí y no pasa nada. Pero la palabra nos ha golpeado. Queremos irnos. Pero gracias por su palabra. Nos ha ayudado a ver las cosas. Eso no es correcto lo que estamos haciendo. Se está infiltrando. Y los obispos no saben, no están pendientes de qué. Están pendientes si me cae bien, si me conviene, si me aplaude, si es de los míos, si se mete en mi grupo, si me besa el anillo, si me besa los pies, si esto, a mí qué me importa. La Biblia dice que tiene que mirar cómo es su conducta, mirar cómo es. Entonces Pablo le dice, yo te ordené, pero tú tienes que tener cuidado y mirar a quién le va a imponer las manos. ¿Cuánto está sufriendo la iglesia por sacerdotes que hacen daño? Y digámoslo así, no solamente de los escándalos de los niños, sino tantos sacerdotes que dan mal ejemplo siendo homosexuales. ¿Y cuántos obispos sabían que lo eran? No hicieron nada. Más bien los ordenaron. Y más bien los cuidan. Hay obispos que los cuidan y los protegen y no les exigen que cambien. Y ya sé que algunos estarán bravos por lo que estoy diciendo y molestos por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y es una responsabilidad delante de Dios. Esto no es un juego. Esto no es una empresa mía. Esto es de Dios. Y tenemos que ver cómo se lleva a cabo. Y perdónenme. Y Monseñor, perdónenme porque el único obispo es usted.
pero yo tengo que decirle lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y todos los obispos que puedan verlo, si no está en la Biblia, no me crean. Pero Pablo le dice al obispo Timoteo, y le dice a los obispos del mundo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y en los obispos también los sacerdotes, ¿qué dice? Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, Las otras traducciones dice episcopo. Episcopo. Pero esta habla de presidir la comunidad, que agarra al episcopo y a los curas. O sea que esto no es con los laicos, esto es propio para nosotros. Si alguno aspira a ser obispo, a un buen trabajo aspira, es un buen trabajo, va a servirle a Dios, va a ser sucesor de los apóstoles. por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, Ha de ser irreprensible, correcto, justo. Ha de ser irreprensible, recta intención. No debe actuar por caprichos, no debe actuar por influencia, no debe actuar por chisme, no debe actuar porque me parece o porque no me parece, debe actuar a conciencia. ¿Los obispos están haciendo eso? Unos sí, otros no. Sigue. debe ser esposo de una sola mujer. En aquel tiempo ya miramos, la vez pasada, que unos eran casados y otros eran, primera de Corintios 7:32 en adelante. En este caso le está hablando de los que estaban casados. Si se va a casar, debe ser esposo de una sola mujer. En el caso de los obispos, aquí en Occidente, pues no se van a casar. Y en la Biblia aparecen los que eran casados y los que no eran casados. Siga. Y llevar una vida seria, ¿Una vida? ¿Una vida? Casi igual. juiciosa, No, una vida sobria. ¿Sí? O sea, tiene que ser exigente en su vida. Una vida espiritualmente exigente. Ejemplar. Virtuosa. Tiene que ser un hombre de mucha virtud. Cultivar las virtudes. juiciosa y respetable, Una vida juiciosa y respetable. ¿Y qué significa respetable? Que se dé a respetar no porque insulta, no porque exige, no porque impone. Que se dé a respetar porque el respeto se merece, no se impone. Se da a respetar porque respeta y al mismo tiempo lo respetan. Se da a respetar porque trata con amor, con cariño a los, ¿cómo que se llama? El presbiterio y a los fieles. Y se da a respetar. No porque se impone. Los obispos piensan que el respeto se impone. El obispo, no, el respeto no se impone, se merece. Sigue. debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Tiene que preocuparse por los que no tienen casa. Y si no tiene dónde, al menos llegó una persona, Señor, no tengo dónde quedarme. Al menos diga, pues vaya, por esta noche le pago una posada. Ya mañana miramos a ver qué hacemos. Y le pago una posada, pero lo van a meter en una casa y lo matan, pues págale un hotel. No se va a hacer pobre por eso, no va a arruinar la vida por eso. Siga. Debe ser apto para enseñar, El obispo y el cura tiene que estar apto para enseñar. Muchos obispos se han conformado simplemente con la parte administrativa, organizativa, pero se han olvidado de enseñar.
Y muchos sacerdotes se han quedado simplemente con la parte de sacramento, pero se han olvidado de enseñar.